entonces, hoy vamos a ver el portafolio de GWS, que es cuando hacemos referencia al tema de las pulidoras. Entonces, las pulidoras inicialmente fueron creadas para trabajar en lo que tiene que ver con metalmecánica, lo que tiene que ver, estamos hablando de trabajos sobre bloques, chapas, tubería y perfilería. Eso fue en un principio. Después se fueron dando necesidades de trabajar en otros tipos de materiales como son el concreto, albañilería, asfalto, cerámica. Y con esto las pulidoras fueron tomando también otras características adicionales para poder trabajar en estos otros materiales que en ocasiones son incluso mucho más abrasivos. Como hemos mencionado siempre, en todo el portafolio de Bosch tenemos unos códigos o una referencia alfanumérica. En este caso, como siempre, nos indican qué tipo de herramienta es y también características importantes y relevantes para ustedes como asesores conocer y saber, con solamente ver la referencia, de qué herramienta estamos hablando, de qué potencia estamos hablando, de qué características principales tiene esa herramienta. Entonces, en este caso, siempre el AG siempre va a estar acompañando todas las referencias de Bosch. En este caso, la W y la S vienen de la palabra en alemán. Me van a indicar amoladora angular o esmeriladora o pulidora, como también se conoce comúnmente. El primer número, en este caso, me va a indicar la potencia que tiene esa herramienta, de cuántos watts estamos hablando. Entonces, en este caso, el 15 me hace referencia a 1500 vatios de potencia. Si en el caso que damos un 11, sería 1100 vatios. En el caso del 9, sería 900 vatios. Es decir, le agregamos dos ceros. Y los otros tres números que lo siguen me hablan de cuál es el diámetro de disco que puede alcanzar esa herramienta. En este caso nos habla de que es una mini pulidora o pulidora pequeña que alcanza hasta 5 pulgadas o 125 milímetros de capacidad de disco. Pero sabemos que comúnmente en el mercado encontramos discos de 4,5, pero en ocasiones si los usuarios tienen discos de 5 pulgadas, pues hay pulidoras que también pueden soportar este diámetro de capacidad. La C me habla de constante electrónica. En este caso, la I me va a indicar una triple protección o algunas herramientas adicionales de protección que tiene esta herramienta. Y la E, parecido como hablamos de cuando, en el caso de los taladros o rotomartillos, cuando tienen velocidad variable, es decir, velocidad electrónica, va a aparecer la E al final. Dentro del portafolio vemos en este caso la característica de la GW 15125, que es la que estamos viendo ahorita, la referencia, y vemos que tiene lo principal. Entonces en este caso tiene selector de velocidad, constante de velocidad, soft start, que es arranque suave, restart protection, que es un sistema de protección que lo vamos a ver más adelante, el sistema de control de vibración en la manija auxiliar o en la empuñadura auxiliar, Protection Guard, que es una guarda antirrotación. Ahorita vamos a hacer más énfasis en estos sistemas de protección. En este caso, las pulidoras pueden tener eje milimétrico de 14 milímetros o de 5 octavos, ya dependiendo pues la referencia. Pero en este caso, pues en el mercado los accesorios pueden estar indicados para ambos ejes. Carcasa de engranajes en aluminio, eso ayuda mucho al tema de la disipación de calor. El pin de traba del eje para colocar los discos, y en ese caso pues un sistema también de enfriamiento directo que permite poder trabajar esta herramienta en ambientes pesados, trabajando metalmecánica, inclusive construcción, cuando hay mucho polvo en el ambiente, donde por detrás ingresa el aire o lo que el ambiente tenga en ese momento, residuos, y hace la salida por la parte de adelante, es decir, siempre haciendo ese sistema de direccionamiento del aire o polvo de forma eficiente. Sistema Soft Grip, que está presente en otras herramientas y también en el caso de las pulidoras para mejor agarre y tener pues como antideslizante dentro de la herramienta. Y el sistema Kimbat Control, que es un sistema también de seguridad que lo vamos a ver más adelante. Tema de los accesorios. Para las pulidoras tenemos, y también hemos indicado que en tema de herramientas tenemos herramientas de categoría profesional, 1 año de garantía, y categoría heavy duty o trabajo industrial, ya 2 años de garantía. En este caso los accesorios
enfoca también según el segmento del mercado y perfil del usuario. Entonces tenemos accesorios de la línea económica que están indicados como accesorios eco. Hay accesorios de uso profesional que están indicados como estándar y accesorios de categoría Esper o BES, que significa o hace referencia a todos los accesorios que son para uso industrial. Esper de experto y BES de mejor. Podemos encontrar también diferentes tipos de accesorios como solución para los diferentes tipos de necesidades del mercado. Entonces, y como vemos ahí en la foto o en las fotos, vemos discos abrasivos de corte, baste. Estos vamos a tener de la categoría estándar y Esper. Vamos a tener los discos flap, tenemos fibrodiscos, los discos SSM, que ahorita vamos a hacer énfasis también en este producto innovador. Discos diamantados de categoría Eco, estándar y BES. Copas diamantadas de categoría experto o Esper. Esas copas diamantadas realmente fue un lanzamiento del año pasado y ha tenido muy buenas ventas como solución para el mercado. Y el disco multi-wheel, que también implementa lo que hemos mencionado con otros accesorios, que es la tecnología de carburo. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un disco con mucha innovación, que ya muchos años en el mercado, pero que incluso muchos usuarios aún no lo conocen y ustedes como asesores es bueno que puedan brindar esta solución también a sus usuarios. Dentro de la categoría profesional tenemos dos referencias, que es la GW670 y la GWS850. Estas dos mini pulidoras me van a indicar dentro de la referencia inicial no tantas características, simplemente me van a indicar la potencia, es decir, 670 vatios de potencia en la primera y en la segunda 850 vatios. ¿A qué tipo de usuarios pueden ir este tipo de pulidoras? Entonces, la 670 puede ir a usuarios que realizan trabajos a domicilio, tareas menores de herrería con intensidad de uso baja, donde tenemos una pulidora supremamente liviana, con muy buenas revoluciones, con buen bateaje. Y dentro de la categoría profesional tenemos la GW850, que ya es la de mayor potencia de esta categoría y es mucho más compacta, ideal para quienes también realizan trabajos a domicilios que necesitan transportar su herramienta y por supuesto para trabajos metalmecánicos como herrería. Dentro de la categoría de trabajo industrial, heavy duty, tenemos desde pulidoras desde 900 vatios. Entonces, en el rango de 900 vatios, que es la GW925, recordemos el 9 me indica el bateaje, en este caso 900, va indicados para pequeñas metalúrgicas y talleres mecánicos. Tenemos tres diferentes herramientas con características similares, pero con un diferencial, que en la segunda, que es la GW925P, que termina en P, es con sistema de gatillo ya no lateral, sino tipo pallet, o sistema hombre muerto, que también llaman en el mercado. Y dentro de este rango también de 900 vatios, tenemos la GWS 925S, que también va indicado para el mismo segmento de mercado, pero en este caso va a implementar velocidad variable. La va a tener en la parte de atrás, va a tener desde el nivel 1 hasta el nivel 6 de revoluciones, empezando en 2.800 revoluciones por minuto hasta 11.000 revoluciones por minuto. ¿Para qué va indicada una pulidora con velocidad variable? Entonces esto es importante porque es ideal para diversas aplicaciones. Entonces si de pronto necesitan temas de acabados, necesitan trabajar de pronto inoxidable, entonces estas pulidoras que implementan sistema de revoluciones o velocidad variable, pues van indicadas para ese tipo de necesidades. Entonces esto dentro de las pulidoras que tenemos de 900 vatios. Y ya cuando nosotros, los usuarios, necesiten también de hacer trabajos no solamente en el sector metalmecánico, sino también en construcción, nosotros recomendamos que en construcción se implementen pulidoras de más de 1.000 vatios. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba ahorita que las pulidoras que trabajan en construcción, donde se genera polvo, donde trabajan discos diamantados para corte de concreto, con copas diamantadas para desbaste de concreto, es indicada una pulidora. Primero que tenga muy buena potencia y también que tenga un sistema de refrigeración o de evacuación de polvo mucho más optimizado. Entonces acá a partir de pulidoras de 1.000 vatios tenemos la GWS 11125, que indica que es de 1.100 vatios de potencia
Este va indicada ya cuando se necesiten o tengan usuarios que necesiten trabajar en construcción. Y dentro de las amoladoras angulares pequeñas, Bosch también pensando siempre en tener herramientas de calidad, pero herramientas también seguras y cómodas para los usuarios, tenemos también pulidoras que implementan la Protection. Estos son algunas tecnologías de protección frente a lesiones que vemos también en otras herramientas de las cuales hemos hablado en encuentros anteriores. O tenemos soluciones con tecnología de sensores, tenemos soluciones mecánicas, electrónicas, tenemos tecnología también preventiva, donde hemos hablado de los sistemas antivibración, soluciones también de aspiración de polvo. Pero acá vamos más adelante a ver características de esos sistemas de protección, porque realmente es importante al momento de realizar alguna venta de alguna de estas herramientas, pues también presentarle a los usuarios esas cosas adicionales o estas herramientas adicionales de protección que van a encontrar en nuestro portafolio. ¿Cuáles son esas mini pulidoras que implementan esos sistemas de protección? Entonces acá tenemos 3 referencias. ¿Cómo diferenciamos cuando una pulidora de Bosch implementa sistemas de protección adicionales? Siempre que tengamos pulidoras que tengan el sistema de manija con sistema de control de vibración. Entonces ahí vemos que se diferencia de la manija auxiliar convencional, que es plástica. Entonces acá tenemos la pulidora a partir de 1200 vatios, tenemos la GWO 12125, que ya estamos hablando de que también implementa constante electrónica en la aplicación. Ahorita hacemos más énfasis en este concepto, y también los sistemas de protección. Entonces la I me va a indicar esos sistemas de protección adicionales. Tenemos la mini pulidora angular de 1500 vatios, es la mayor potencia que tenemos en el portafolio de mini pulidoras, que ya implementa también velocidad variable, va desde 2800 revoluciones hasta 11500 revoluciones, y ya tenemos esas pulidoras, son indicadas para metalmecánica pesada, para construcción, y por supuesto, pues siempre mostrando de que son pulidoras sumamente cómodas, con muy buena potencia, muy ligeras, y también pues tienen esos sistemas de protección adicionales. Y para esos trabajos que son ya para el sector y de inoxidable, tenemos la GW 15125 Inox, que implementa la misma potencia de 1500 vatios, pero que en este caso va a tener alto torque y más bajas revoluciones, es decir, para un acabado perfecto en acero inoxidable. Sabemos que el acero inoxidable es más duro que el acero o el metal, el acero convencional. Y también, pues, que generalmente las personas que trabajan en ese tipo de material no pueden quemarlo. Entonces necesitan siempre unos terminados bien importantes ahí. Entonces esta pulidora tiene esa ventaja de tener alto torque, y las revoluciones van a estar desde 2200 hasta máximo 7500 revoluciones por minuto. Es decir, no van a pasar de ahí de las 7500. Entonces ahí vemos que es una pulidora indicada para ese tipo de material. Y ya hemos comentado también de que esos sistemas de control de vibraciones son sistemas pensadas de Bosch hacia los usuarios, hacia la comodidad, inclusive no solamente en temas de seguridad, sino también de productividad. Un usuario que tenga menos fatiga al momento de trabajar una herramienta, pues va a ser un usuario más productivo, que va a trabajar durante una jornada más larga, de manera cómoda y segura, y eso también, pues, digamos que es bien valorado por los usuarios. Eso es una patente de Bosch, diseñado con un sistema muy robusto, que esto aumenta, como mencionaba, la comodidad, la seguridad y la eficiencia en el trabajo. Y por supuesto también estamos hablando de una reducción del 50% de las vibraciones que van hacia el usuario. Entonces ahí vemos que tenemos realmente un sistema muy robusto y con mucha innovación. Ahí dentro de las enfermedades asociadas al tema de las vibraciones está la enfermedad de Raynaud, donde la persona empieza a perder como la sensibilidad en los dedos. Esto pues evita o baja el riesgo de tener una enfermedad como esta a largo plazo. Vamos a ver este video corto de cómo es el comparativo entre una manija auxiliar convencional y una con sistema de control de vibración.
video realmente las vibraciones que, inclusive en vacío, las vibraciones que están presentes con la manija auxiliar convencional, pues eran mucho más que las que tienen sistemas de control de vibración. Y esto ayuda mucho, como mencionaba, a la prevención o a bajar el riesgo de tener una enfermedad como el síndrome de Raunal, donde se puede perder incluso la sensibilidad en los dedos. ¿Cuáles son esas soluciones con tecnología de sensores? Entonces tenemos la constante de velocidad o velocidad electrónica. Esta ayuda a tener mejores resultados con la velocidad constante gracias a la regulación electrónica de la velocidad, incluso bajo carga. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una sobrecarga o el usuario está haciendo una sobrecarga en la herramienta, ella trata de mantener las revoluciones. Si ya el esfuerzo que le está haciendo es demasiado, la pulidora lo que va a hacer es como tratar de no seguir trabajando, evitando de que de pronto pueda surgir ahí una fractura del disco, daños internos en el motor. Entonces, por esto es importante esas pulidoras que tienen esta constante velocidad. Y el sistema Kimbap Stop, que es la cual reduce el riesgo de reacciones bruscas de la herramienta en condiciones de atasco, gracias a la desconexión automática de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando de pronto, de forma abrupta, hay un atascamiento, o por ejemplo está cortando una estructura metálica, encierra el disco, lo atrapa, la pulidora al sentir esto, pues simplemente lo que va a hacer es apagarse para evitar de que el famoso pateo que llaman los usuarios, o incluso que el disco se fracture. Entonces ahí tenemos también ese sistema de protección. Ahorita vamos a ver unos videos muy cortos de ejemplos de cómo son esos sistemas de protección. El sistema de soluciones mecánicas o electrónicas tenemos el Restart Protection y el Soft Start. Entonces, ¿qué es el Restart Protection? Este impide el arranque autónomo o el rearranque autónomo de la herramienta después de un corte de suministro eléctrico. Solo tras una nueva activación directa se podrá volver a utilizar la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Si de pronto el usuario está trabajando y por alguna razón de pronto alguien desconectó sin querer la extensión, o se fue el suministro eléctrico, se fue la luz, entonces ya la pulidora de pronto, si él la deja switchada, es decir, encendida, cuando vuelva el suministro eléctrico, ya sea que conecte nuevamente la extensión o vuelva al suministro de energía, la pulidora no va a encender. Entonces, ¿qué toca hacer? Apagar y volver a prender para que ella encienda, para de pronto evitar arranques indeseados de pronto por haber dejado switchada o prendida. Y Soft Start, pues ya es el arranque suave, ya que la carga del par de motor reduce temporalmente durante el arranque, es decir, no suben directamente a las revoluciones, sino que sube de forma regulada hasta alcanzar las máximas revoluciones, para que de pronto no haga algún movimiento brusco al momento de encenderla. Vamos a ver este video del sistema de Kimbap Stop. Recuerden que este es el de que reduce de pronto cuando hay un atrapamiento brusco del disco. Cierra, pero realmente no va a ser el famoso pateo de la herramienta o fractura del disco, sino que simplemente la máquina se apaga. Eso como forma de protección. La constante velocidad, como les mencionaba, es un sistema que cuando está haciendo mucha carga la pulidora, ella trata de mantener las revoluciones, incluso bajo carga. Cuando excede esa fuerza que está haciendo el usuario, pues la pulidora simplemente se va a frenar. ¿Para qué? Para evitar esos daños internos o que de pronto suceda alguna fractura del disco. Y el sistema de reconexión es cuando está trabajando la persona. La desconecta y de pronto dejó switchada la herramienta, pues igual
vuelven a conectar, pues la máquina no va a encender, sino que el usuario debe apagarla y volver a prender para evitar así de pronto algún incidente o accidente. Y tenemos la Protection Guard o guarda antirrotación. Esta guarda de protección está presente en las pulidoras a partir de 900 vatios. Esto va a brindar una excelente protección hacia el usuario, gracias a que la caperuza protectora, la guarda de protección, tiene un seguro contra torsión. Esto es inclusive muy resistente, incluso bajo una fractura o rotura de un disco. Vamos a ver una demostración en un video muy corto donde se está haciendo una mala aplicación para poderlo mostrar de cómo o tratar de fracturar un disco, haciendo un disco de corte van a hacer desbaste, pero esto para hacer y mostrarnos el tema de cómo esa guarda de protección no va a tener esa rotación que pueden tener otros sistemas de tornillo convencionales donde la guarda se empieza a mover. Entonces abre mucho más el espacio de las esquirlas del disco fracturado. Pues como podemos visualizar ahí, estas pulidoras con estos sistemas de protección realmente es bueno que nosotros los conozcamos y podemos al momento de realizar una venta mostrarle que el usuario está haciendo una inversión en términos de seguridad y comodidad con nuestras pulidoras, que no solamente son herramientas de calidad, sino también con todo esto adicional. Y ya, pues también implementamos pulidoras en el caso de la 9125S y de la 15125 CIE, donde tenemos selector de velocidad, inclusive también en la pulidora para inoxidable. Entonces acá pues mejores resultados gracias a la preselección de velocidad. Recordemos que tenemos posición 1 hasta posición 6, donde dependiendo de la aplicación y el material, el usuario puede entrar a bajar o a subir las revoluciones. Y hablamos también de las soluciones con sistemas de aspiración. Entonces, cuando se está expuesto a respirar, a inhalar polvo, la salud también se pone en riesgo. Entonces, con las herramientas también pueden combinarse los sistemas de Clean and Clean o sistemas de aspiración de polvo de Bosch. Estos accesorios van a trabajar para algunas, no sé, si de pronto el usuario necesita hacer algunas remodelaciones en centros comerciales, en hospitales o en algún ambiente donde no se puede generar mucho polvo, pues tenemos también estos sistemas de aspiración. Tenemos uno para corte de concreto o ladrillo. Tenemos también una para desbaste de concreto. Entonces vamos a ver primero el de corte. Y por supuesto lo pueden acompañar con cualquier aspiradora del mercado o nosotros también tenemos dentro del portafolio la aspiradora, la GAS 18B-10L. Eso es una aspiradora inalámbrica. La ventaja es que el usuario no tiene que estar pensando en dos cables, sino que simplemente puede traer su pulidora alámbrica y conectar su aspiradora inalámbrica para poderla posicionar en diferentes lugares de forma muy cómoda. Acá tenemos un poco de la aspiradora, acá para resaltar simplemente que tiene filtro EPA. Esto captura el 99.97% del polvo. Entonces es una aspiradora muy versátil que puede trabajar en aplicaciones húmedas o secas sin ningún problema. Y la guarda para corte de concreto o ladrillo, tenemos en este caso, la GDE 115-125 FCT,
donde me indica que pueden ser utilizadas con discos de 115 milímetros, es decir, 4,5, o 125 milímetros, es decir, 5 pulgadas. Entonces, vemos que tenemos también capacidades de regulación de profundidad, dependiendo de qué tan profundo necesite el corte. En este caso, aumenta la seguridad al tener una guarda totalmente cerrada, una base reforzada con ruedas para poder deslizar y trabajar de forma muy cómoda y segura. Y también importante el acoplamiento giratorio. Entonces tiene un giro hasta para colocarlo hasta 360 grados y poder colocar mi aspiradora en cualquier lado donde me quede de una forma más cómoda. Vamos a ver a qué tipo de usuarios pueden ir. Entonces puede ir construcción civil, electricistas, plomeros, contratistas, albañiles. Ahí vemos algunas imágenes mostrando un poco las aplicaciones. Entonces, recordemos que estos sistemas de aspiración de polvo van a tener varias ventajas. Dentro de esas está mayor seguridad para el usuario, porque va a estar menos expuesto a polvo. De pronto, para términos de lugares donde voy a trabajar, donde yo no puedo incomodar a terceras personas, también pues va a generar menos polvo y esto va a ser muy ventajoso. Y por otro lado, también el tema de la herramienta. Las herramientas, cuando están menos expuestas al polvo internamente, aunque tenga muy buena evacuación, si yo tengo una pulidora donde va a estar menos expuesta, pues la vida útil de esta va a aumentar. Entonces ahí vamos a estar beneficiados con todos esos sistemas de aspiración de polvo. Entonces los que vemos ahorita son para términos de corte de ladrillo, de concretos, y también tenemos la guarda de extracción de polvo para las copas diamantadas. Entonces, cuando necesitan de pronto desbastar los concretos, se genera demasiado polvo. Y acá tenemos la ventaja de que podemos colocar esta guarda de extracción de polvo, donde vamos a quitar la guarda convencional, colocamos esta y vamos a tener para trabajar con este sistema de extracción de polvo, por supuesto con encastre universal. Esto es compatible con cualquier aspiradora del mercado o con esta aspiradora inalámbrica de 18 voltios. Importante, en este caso tiene una apertura lateral. Esto es ideal para lijar áreas de difícil acceso como esquinas de paredes, y también pues tenemos los anillos de cepillo. Esto ayuda pues a deslizar y a asegurar el mínimo de nivel posible de polvo. Eso también lo tenemos como accesorio o aditamento para colocársela cuando se desgaste. Y acá voy a hacer una mención también al tema de las copas diamantadas, que fue un lanzamiento del año pasado, pero que realmente ha tenido muy buenos resultados en el mercado, donde ha gustado mucho porque combina un muy buen precio y también con muy buena calidad. Entonces, tenemos la copa diamantada, en ese caso la Esper 4 Universal, que es mucho más ligera, es de 4 pulgadas. Tenemos también de que el sistema turbo proporciona un mejor acabado al momento de lijar el concreto y mayor seguridad. Entonces, dentro de las que están en el mercado, la de Bosch tiene un sistema también de reducciones de las vibraciones. Entonces, al momento de la fabricación de estas copas diamantadas, se hace un proceso también de nivelación, de balance, donde se asegura de que no se presente desbalance en las mismas. Y, por supuesto, aseguremos de que no va a presentar vibraciones al momento de trabajar.
Y tenemos la copa diamantada doble hilera, la Esperfor concreto. Esta tiene mayor productividad gracias al diseño de doble fila. Eso permite mayor eliminación o alta tasa de remoción de material. También tiene mayor seguridad por el tema de que no va a presentar vibraciones. Mayor versatilidad. Tenemos dos medidas de 4,5 pulgadas y de 5 pulgadas, es decir, de 115 milímetros y de 125 milímetros. Entonces tenemos ahí ambos diámetros en estas copas. Y mayor vida útil, gracias a que tiene 18 segmentos con diamante sintético distribuidos en las dos filas. Esto aumenta considerablemente la vida útil de esa copa diamantada. Dentro del portafolio también tenemos los discos de corte y desbaste de categoría estándar para los profesionales y de categoría Esper para trabajo industrial. En este caso, pues tenemos gran variedad de discos. Tenemos discos para aplicaciones inoxidables, tenemos discos para aplicaciones en metal. Entonces, acá solamente voy a resaltar un lanzamiento también de hace 2 años, el disco Standard for Metal, que es un disco de la categoría profesional estándar, pero con un poco más de rendimiento y realmente a un precio muy competitivo. Entonces, esto es un disco donde se atiende las normas de fabricación, donde tenemos un disco también doble propósito, que puede trabajar en inoxidable o trabajar también en metal. Recordemos que los discos que pueden trabajar inoxidables porque tiene baja carga de componentes como azufre, cloro y hierro. Entonces esto asegura de que cuando esos usuarios que trabajan ese tipo de material, sobre todo porque el inoxidable son materiales que se trabajan en el área de la alimentación, por ejemplo, entonces no se genere contaminación en esos materiales. Entonces ahí tenemos esa ventaja de un disco doble propósito. Y también uno de los lanzamientos del año pasado, tenemos el Second Step Solution o solución en dos pasos. Quiero también hacer un poco resaltar esos accesorios porque realmente revolucionan el mercado, donde el usuario siempre está buscando tener mejores aplicaciones, mayor productividad, y por eso ya Bosch también sacó o tiene dentro del portafolio esta solución en accesorios. ¿De qué se compone esta solución en dos pasos? De un disco de fibra cerámico, donde vamos a encontrar alta tasa de remoción, eh, tiene sistema de topside o sistema abierto, donde tiene gran evacuación de polvo, gracias a que en ese grano cerámico ya tienen buenos espacios entre grano y grano. Se puede hacer gran remoción de material y donde siempre el grano abrasivo cerámico va a ser muy buena aplicación. Entonces, ideal para hacer inoxidable también. Trabajo muy estable, gracias a que tiene un respaldo grueso de fibra o fibra vulcanizada, que también la conocen en el mercado. Y con esto lo puedo combinar con los discos SCM. ¿Qué nos puede brindar estos discos? Entonces, el mejor de la categoría es una reformulación de la resina de poliuretano, el único disco SCM del mercado que puede remover el rayado profundo de cualquier disco de fibra del mercado. Entonces, cuando yo hago un desbaste, queda un rayado en ese material y con este disco, los discos SCM, yo puedo entrar a dar mejores acabados. Un balance perfecto entre remoción de material y el acabado debido al alto desempeño del sistema de los granos y fácil de usar. Yo puedo utilizarlo con un respaldo donde yo simplemente hasta le puedo quitar también el centro al disco y colocarlo como se hace el montaje del fibrodisco. ¿En qué? ¿Por qué se llama solución en dos pasos? Entonces, generalmente las personas que van a hacer algún trabajo de inoxidable o de remoción de soldadura necesitan trabajar tres tipos de fibrodisco. Entonces, tienen el fibrodisco grano grueso, generalmente un 36, tiene el disco de grano medio, un grano 60, por ejemplo, y tienen otro disco para dar el acabado, un grano 120. Entonces, deben hacer la remoción, el alistamiento y por último el acabado. Esto es un proceso que en este caso, en este ejemplo que nos está mostrando, toma aproximadamente de 2 minutos 40 segundos de trabajo y tiene que implementar tres tipos de granos. En este caso, con la solución
En 2 pasos podemos tener un disco de grano grueso, en este caso un 36 de remoción de soldadura, grano cerámico, hacer el desbaste del material y puedo implementar como segundo paso uno de los discos SCM que tenemos: grueso, extra grueso, medio, fino y muy fino. Es decir, tenemos diferentes discos para, dependiendo del tipo de acabado que estemos buscando. Entonces, ese es un proceso que realmente se va a hacer mucho más rápido, va a implementar solamente 2 pasos y esto pues se traduce más o menos en un ahorro del 25% del tiempo. Entonces, realmente tenemos esta solución también de 2 pasos para aquellos usuarios que hagan trabajo de desbaste en soldadura. Y ya para temas de algunos materiales que no van a proceso de pintura, se puede dar un acabado final también eh, con nuestras fibra no tejida, donde se puede dar de forma manual un acabado en ciertas superficies donde no alcancemos a llegar con nuestro disco SCM. Y también pues se aconseja trabajarlo con una pulidora que tenemos dentro del portafolio, también con sistema de velocidad variable para mejor aplicación y durabilidad de los discos. Dentro del portafolio de accesorios para pulidora de 4,5 tenemos también el disco multi-wheel o multimaterial. Este disco tiene la tecnología Carbide. Recordemos que es una tecnología donde se implementa unas características adicionales que ayudan a tener mayor productividad y mayores aplicaciones. Este disco Bosch lo patentó como una solución para aquellas personas que adaptan el disco de corte de madera en pulidora y que realmente es la que mayor causa de accidentalidad presenta en los usuarios. Y por eso es bueno que nuestros clientes sepan que Bosch tiene la solución del disco multi-wheel, que tiene tecnología de carburo. Es un disco con grano de carburo soldado al disco de forma con láser. Y como vemos, no tiene estos dientes pronunciados como si lo tiene ese disco que causa muchos accidentes, que es el disco para corte de madera, que no se debe adaptar a pulidora. Entonces tenemos un disco para ciertas aplicaciones que sí pueden utilizarlo en madera, pueden utilizarlo en otros materiales como los plásticos, pueden utilizarlo también si de pronto esa madera tiene clavos o tornillos, puede también cortarlo sin ningún inconveniente. Entonces, acá hacemos la diferenciación porque es un disco metálico totalmente negro. Entonces ahí podemos hacer la diferenciación en el mercado y que el usuario sepa que tenemos esta solución. Y lo tenemos para las pulidoras de 4,5, pero también para la mini pulidora de 12 voltios de Bosch, que es de 3 pulgadas. También tenemos esta solución para esta pulidora. Los invito acá a que veamos este video acerca de la aplicación del disco multi-wheel. Ahí vimos el portafolio de las pulidoras de 4,5, 5 pulgadas y de todos los accesorios que tenemos indicados para estas herramientas, que realmente tenemos una gama de soluciones muy amplia, pero estamos de acá de resaltar algunos. Y ya les voy a mostrar lo que son las pulidoras de 7 y 9 pulgadas, las pulidoras grandes. Esas pulidoras y dentro de las nuevas pulidoras de lanzamiento también del año pasado están las Vulcano, que son pulidoras desde 2.200 vatios, 2.500 hasta 2.800 vatios.
Esas pulidoras Vulcano van a tener mayor potencia, mayor durabilidad, mayor robustez y menor peso que la versión que teníamos anteriormente y por supuesto también las que hay en el mercado de otras marcas. Entonces, ¿por qué Vulcano? Porque se quería generar un nombre donde el usuario lo pudiese asociar a, a volcán, a fuerza, a potencia, a chispa. Entonces ahí vemos que tenemos realmente unas pulidoras muy fuertes, muy robustas para el mercado. Vamos a ver este video sobre las Vulcano. Entonces, como mencionaba, tenemos pulidoras de 2.200 vatios, tenemos de 2.500 vatios y 2.800 vatios. Dentro de las pulidoras con las que, o el portafolio que teníamos en categoría profesional una pulidora de 2.000 vatios, de la 180 que serían de 7 pulgadas y la 230 de 9 pulgadas. Teníamos también dentro de la categoría de trabajo pesado, heavy duty, la de 2.200 vatios, la 22.180-230, la de 2.400 vatios, es decir, la 24.180-230 de 7 y 9 pulgadas, y la de mayor potencia que era de 2.600 vatios, de 7 y 9 pulgadas. Con este caso, con las Vulcano, se implementó mayor potencia en las pulidoras, ya estamos hablando de máximos hasta 2.800 vatios. Dentro del portafolio salió la de 2.000 vatios y nos quedamos con la de 2.200 vatios de categoría profesional. La de 2.400 fue reemplazada por la de 2.500 vatios y la de 2.600 por la de 2.800 vatios, es decir, mayor potencia. ¿Para qué tipo de usuarios nosotros recomendamos? Entonces puede ser la de 2.000 vatios para aquí se buscan accesibilidad, bajo precio. Para construcción también puede ser los que usan costo-beneficio y los que construcción ya más pesada, donde necesitan pulidoras de mayor potencia, tenemos de 2.500 vatios y para la industria metalmecánica pesada, la de 2.800 vatios. Tenemos una diferenciación entre la de 2.200 vatios, categoría profesional, y la de 2.500 y 1.800 vatios de categoría heavy duty, donde vemos que implementamos sistemas Soul Grip para mejor agarre. Tenemos también el diferencial de la empuñadura auxiliar, la de categoría profesional es la de convencional plástica, y la de control de vibración va a estar presente en esas pulidoras de trabajo pesado que por supuesto están trabajando durante una jornada mucho más larga, entonces ahí es donde se necesita implementar ese tipo de empuñadura. La marca del logo en alto relieve, resaltando también cuando sea de categoría heavy duty, y la carcasa del motor con un diseño muy robusto. Vamos a encontrar en las Vulcano, entonces, resistencia a la abrasión. ¿Por qué se da esto? Porque tiene mayor capacidad de hacer fluir hasta el 65% de los residuos que ingresan internamente. Entonces, esto ayuda a que tenga más resistencia a esa abrasión.
La etiqueta de datos técnicos es grabada a láser, esto para mayor durabilidad y facilidad en las reparaciones, algo que nos indican los centros de servicios que muchas veces llegan las herramientas y se le podría borrar también esa etiqueta mucho más fácil. Entonces, en este caso es grabada a láser, por tanto va a durar mucho más esta etiqueta donde se especifica el serial, se especifica la referencia, algunas características también técnicas. Fácil reparable, entonces fácilmente reparable esto porque la mayoría de repuestos de las versiones de pulidoras anteriores le sirven a las Vulcano. Menos fatiga para el usuario gracias a la reducción de las vibraciones y, como mencioné también, son máquinas mucho más ligeras, las más ligeras del mercado, donde implementan muy buena potencia pero con menor peso, y esto realmente es muy valorado por sus usuarios. Flujo de aire optimizado, eso es una patente también de Bosch. Ese sistema de flujo de aire óptimo enfría el motor hasta un 20% más, aumentando rendimiento y durabilidad. Entonces, cuando se genera menos temperatura internamente, estamos hablando de un 20%, se puede dar un porcentaje mayor de durabilidad de la herramienta frente a otros del mercado que no tengan este sistema de flujo optimizado. Y menor disminución de la velocidad durante el trabajo pesado, es decir, va a mantener siempre la misma intensidad de trabajo. Alta retirada de material, porque son herramientas que implementan mayor potencia. Y las escobillas de carbón van a durar mucho más porque, aunque son las escobillas que veníamos trabajando, el punto de contacto de la escobilla hacia las delgas o hacia el inducido está mejorado. Entonces, por tanto, va a ser más optimizado las escobillas al momento de trabajar. Es decir, el desgaste no se va a dar tan rápido. Vemos un poco de esos repuestos que siguen siendo compatibles de la versión anterior a la nueva. ¿Cuáles no son compatibles? Pues principalmente donde hicieron las mejoras, como el inducido, que ya tiene mayor potencia, también de pronto el sistema de aluminio, la carcasa de aluminio, la carcasa plástica. Pero realmente la gran mayoría de repuestos van a ser compatibles. Acá lo que les mencionaba ahorita, un flujo de aire optimizado que enfría el motor. Entonces, ese sistema de refrigeración óptimo lo hemos tenido siempre presente en nuestras pulidoras, solo que en algunas ocasiones, en las pulidoras de la versión anterior, se podrían crear algunas turbulencias. En este caso se logró optimizar, donde no va a haber ninguna turbulencia y por tanto va a generar mayor enfriamiento interno en la herramienta y por supuesto comparada con otras del mercado, esta va a tener esa gran ventaja. Estamos hablando de mayor durabilidad del equipo. Y la etiqueta también pues grabada láser, como les mencionaba, donde se va a poder hacer, tener estas informaciones durante mayor tiempo. Y comparándolas con otras pulidoras del mercado, vemos que la relación potencia-peso está mejor relacionada en nuestras pulidoras Vulcano. Entonces acá vemos algunas del mercado que implementan la misma potencia, pero con mayor peso del equipo. ¿Qué quiere decir esta relación peso-potencia? Que si dividimos la potencia sobre el peso, estamos hablando de que en cada kilogramo del equipo está presente en la de Bosch 517 vatios de potencia, mientras que la relación de las otras es mucho menos porque implementan misma potencia, pero con mayor peso. Es decir, el usuario va a trabajar muy cómoda con las pulidoras o amoladoras Bosch, que son las más livianas del mercado. Vemos lo mismo en las pulidoras de 2500 vatios, donde tenemos mayor potencia y menor peso. Y en las pulidoras de 2800 vatios, también lo mismo, tenemos mayor potencia del mercado con menor peso, es decir, mejor relación peso-potencia. Y algo importante también en la empuñadura de Bosch, recordando que es una patente de la empresa, es mucho más eficiente porque puede controlar hasta el 50% de las vibraciones. El material del mango de Bosch es engomado y el de la competencia es de plástico duro.
El tamaño del amortiguador, importante, es mayor en nuestra manija auxiliar que en las que podamos encontrar también en el mercado. Y también internamente podemos ver que la fijación del tornillo del mango de Bosch se hace en un punto antes del amortiguador, actuando de manera correcta este amortiguador para generar menos vibraciones. Mientras que en algunas de la competencia, esa fijación de tornillo se hace después del sistema de vibración o justo donde está el amortiguador. Entonces vemos amortiguadores mucho más pequeños. Es de plástico duro, no engomado como el Bosch, y por tanto no van a tener esa capacidad de poder generar ese 50% de menos vibraciones hacia el usuario. El punto de precio, digamos que se ingresaron en igual precio de las versiones anteriores. En el caso de la GW 2200, que ya es de categoría profesional, pues ingresó en un punto intermedio entre la que teníamos anteriormente, 2000 vatios y 2200 vatios. A modo de conclusión, entonces, ¿qué tienen las pulidoras Vulcano? Tienen mayor potencia, mayor durabilidad, mayor robustez y menor peso. También contamos con el sistema de aspiración, la GD 230 FCS. Este sistema de aspiración es para pulidoras de 9 pulgadas, pero también le sirve para las pulidoras de 7 pulgadas. Lo mismo para corte de ladrillo, para corte de concreto, donde yo puedo colocar la aspiradora. Y también pues, con regulación de profundidad de corte, cada 15 milímetros. Dentro del portafolio también tenemos gran variedad de discos diamantados. Entonces tenemos para las pulidoras de 7 y 9 pulgadas discos de corte, discos de desbaste, abrasivos, pero por supuesto también contamos con todos los discos diamantados, de 4 y media, de 7 pulgadas, de 9 pulgadas, de 14 pulgadas, inclusive de 16 pulgadas. Entonces contamos con una gran variedad. Por términos de tiempo no voy a entrar mucho en detalle, pero sí voy a mencionar qué tipo de discos tenemos. Entonces tenemos para cerámica, para todo tipo de azulejos, tenemos el disco Stone para piedra natural o concreto muy duro, el disco para concreto, para todo tipo de concreto, el disco universal, que me sirve para todo tipo de materiales, el disco diamantado abrasivo, que sirve para materiales que son demasiado suaves o abrasivos, por ejemplo, en materiales que generalmente si yo coloco un disco para concreto, por ejemplo, para cortar algunos ladrillos, me puede generar mayor desgaste, mientras que con el disco abrasivo, como son materiales muy suaves que entran a desgastar mucho, se comporta mucho mejor. Entonces, por ejemplo, los bloques de concreto son muy porosos, entonces entran a desgastar los discos para concreto. Entonces ahí es donde yo debo recomendar al usuario un disco diamantado abrasivo que tiene mucho mejor comportamiento en ese tipo de materiales. Y también tenemos los discos para asfalto. Entonces, inclusive también me sirve para concreto fresco. Acá tenemos gran variedad de discos diamantados, donde lo podemos diferenciar, y eso es lo que yo quiero también que se lleven como mensaje, que podemos diferenciarlo por un código de colores. Pero también en la etiqueta va a estar también hacia dónde va la aplicación, y por supuesto, pues ahí tenemos soluciones para el mercado. Vemos algunas aplicaciones con el sistema de aspiración de corte, la guarda de expresión para corte con discos diamantados. Y también acá haciendo mención a que tenemos el sistema de Pickup Service, que lo hemos mencionado en otras capacitaciones, donde el usuario puede llamar al numeral 951 y en menos de 24 horas recogen la herramienta. Entonces ahí también para que ellos no tengan que trasladarse de un punto hacia el otro, sino que pueden tener esta ventaja de llamar al Call Center, numeral 951, que es gratis desde Claro o Movistar, llamar y poder requerir el Pickup Service. Inclusive también puedes hacer, también requerir información como dónde está el centro de servicio más cercano y informaciones adicionales. Aplica para las ciudades,
ahí pueden también, el usuario puede averiguar con el home center si el lugar donde esté ubicado, cuál sería el más cercano para recoger la herramienta y si, por supuesto, cubre el Pickup Service esa área. Y eso es lo que les quería contar acerca de este gran portafolio de pulidoras y accesorios que tenemos.